Hola, hoy quisiera comenzar esta reflexión con una breve historia. El año 1260, un dominico llamado Santiago de la Vorágine escribió La Leyenda Dorada, que no era otra cosa que una recopilación de historias pequeñas sobre santos. Y una de esas historias decía relación con el apóstol Felipe, escrita por un tal Eusebio. Y esta historia decía que estando Felipe en Estiria, había sido llevado al templo de Marte, donde había sido obligado a hacer un sacrificio a ese dios pagano. Y que entonces había salido de debajo de una estatua del templo un dragón que había matado a dos personas, entre ellas al hijo del sacerdote del templo, que había además enfermado a varias personas con su aliento venenoso. Entonces Felipe había expulsado al dragón del templo, había resucitado a los muertos, había curado a todos los enfermos y que por lo tanto muchas personas después de eso se habían convertido. A mí, como a Santiago de la Vorágine, me cuesta creer ese tipo de historia. Prefiero creer, y me parece mucho más interesante, la historia que cuesta los Hechos de los Apóstoles, sobre el apóstol Felipe justamente. Esta es la lectura de hoy, jueves de la tercera semana de Pascua. Está en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 26. Dice: el ángel del Señor habló así a Felipe: anda, ponte en camino hacia el sur por la carretera de Jerusalén a Gaza. Felipe se puso en camino. En esto apareció un eunuco etíope, ministro de Candaces, reina de Etiopía, intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén e iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a esa carroza. Felipe se acercó corriendo, lo oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: a ver, ¿entiendes lo que estás leyendo? A lo que el etíope contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y luego la historia dice que, bueno, Felipe le fue explicando a quién se refería el profeta Isaías, y que el etíope había quedado tan conmovido que le había pedido él mismo a Felipe que lo bautizara. Esta historia sobre Felipe me parece mucho más verosímil, que tiene mucho más que decirnos que esa otra historia de Felipe matando al dragón y resucitando a los muertos. Felipe era una persona común y corriente, a quien el Señor llamó a que lo siguiera porque era común y corriente, como nosotros. Y que porque Felipe le creyó a Jesús, fue capaz de hacer cosas extraordinarias. Pero lo extraordinario no es expulsar a un dragón, resucitar a los muertos, curar a los enfermos. Lo extraordinario es ser capaz de explicar esta palabra de vida, de dar esperanza, de dar ánimo a personas como este etíope que andaba en búsqueda. Esta lectura me parece que nos da una pista hacia lo que vamos a reflexionar este domingo, cuando leamos El Buen Pastor. Todos nosotros, como Felipe, podemos ayudar a personas que andan en búsqueda, que en el fondo nos están diciendo: no tengo quien me oriente, no tengo quien me dé una palabra, no tengo quien me explique la Escritura. Todos nosotros podemos hacer eso. No se necesitan hacer milagros extraordinarios con muchos fuegos artificiales. Ser capaz de sentarse con mi hijo, con mi hija, con mi nieto, con mi nieta, con mi amigo, con esa persona que yo conozco que no la está pasando tan bien, y explicarle la palabra de vida, cómo en Jesús nosotros encontramos vida, cómo Él es el pan que permite que nunca más tengamos hambre. Todo eso lo podemos hacer nosotros, como Felipe, acercándonos. La gran gracia de Felipe fue que se acercó, que se puso cerca de esa persona que estaba en búsqueda. Miremos entonces a nuestro alrededor. Estoy seguro que conocemos a más de uno que está en búsqueda como este etíope. Está de nosotros entonces hacer o no como Felipe, acercarnos a esa persona, escuchar sus inquietudes
y juntos explorar, explicar y comprender la palabra de Dios. Que Dios los acompañe. Nos vemos mañana en otro espacio de 5 minutos.